pero de una forma diferente. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a iniciar para aprovechar nuestro tiempo de los que se conectaron temprano. Lo que tengo aquí es una tesis aislada de la primera sala, es de julio del 2008, es de la novena época, y vamos a estar viendo eh, con el tema derechos humanos. Por ejemplo, ya ustedes están en un, en un, este, en un cuatrimestre pues ya avanzado, ya están en sexto cuatrimestre, ya les falta menos y ya como tal ya deben de ir manejando ciertas cosas como lo hemos venido manejando, ¿no? Por ejemplo, esta es una tesis aislada, porque aquí están los datos de identificación, es una tesis aislada, es de la primera sala, es de la novena época. Yo les había platicado a ustedes que en este momento nos encontramos en la décima época. Fue motivo de la modificación a la Constitución con el tema derechos humanos en junio de 2011, y eso dio un cambio de época, pasar de la novena a la décima. Desde el 2011 estamos con la décima época, es decir, tiene del 2011 al 2020, pues son 9 años, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos viendo el tema Declaración Universal de los Derechos Humanos y vamos a ver en qué parte se relaciona o por qué tenemos que estudiar otros tratados, otras convenciones, otras declaraciones, otros instrumentos internacionales, porque se ha abierto el derecho ya no se puede concebir desde una perspectiva interna, sino desde una perspectiva internacional también. Por ejemplo, vamos a estudiar esta tesis y otras más que traigo por ahí, como haciendo un ejercicio diferente al que venimos haciendo, pero desde la óptica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, esta dice, derecho a la salud. El tema es derecho a la salud. Como tal, son ejemplos nada más en cuanto a los derechos contenidos, tanto en la Constitución como en tratados internacionales. O sea, el tema no es derecho a la salud como tal, el tema es los derechos consignados en la misma Constitución y de alguna forma que están sustentados y contenidos también en tratados internacionales o en declaraciones o en convenciones o en los instrumentos como se denomine. Y vamos a ver, pero en este caso le tocó el derecho a la salud. Dice, derecho a la salud. Su regulación en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eso ya lo sabemos, que el derecho a la salud se encuentra en el artículo cuarto, y su complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si hoy ustedes los abordaran y les dijeran, a ver, como alumnos del sexto cuatrimestre de la carrera de licenciatura en Derecho, díganme un tratado internacional. Ustedes pueden responder, no se vayan tan lejos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento internacional, es un tratado internacional. Ya si quieren irse a un ámbito más general, pues se pueden ir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aun cuando hay una tesis que dice que no constituye un tratado internacional, pero ahorita lo vamos a analizar, no nos vamos a adelantar. Y dice aquí la importancia, chicos, no es estudiar, por ejemplo, los tratados por estudiarlos, sino cuando ustedes promuevan un, una petición, un recurso, una demanda, un amparo, cualquier escrito, ustedes pueden fundamentarlo en su constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en su legislación, la legislación aplicable al acto que ustedes están promoviendo, pero no solo eso, también lo pueden promover con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en otro instrumento internacional. O sea, no está limitado.
Yo había quedado con ustedes de estudiar una sentencia, pero no la pude bajar porque todavía no está en la corte. Este, ayer me metí porque también iba a hacer el mismo ejercicio con otros compañeros de ustedes, pero no me vota la sentencia como tal que yo quería compartir, el amparo directo en revisión. No lo he podido bajar porque no está en la corte. La busqué en Google y tampoco la encontré. Lo que hay es un resumen, lo que hay son notas periodísticas, porque yo había dicho que iba a ver con ustedes acerca del error judicial cuando derivado de una resolución de un órgano jurisdiccional, este, pues prácticamente se te afectan tus derechos. Y aun cuando en materia interna, en la Constitución y en las legislaciones no se encuentra regulado ese derecho como tal, el solicitar una indemnización por ese error judicial, porque está en otros ámbitos, pero no en el judicial, pero de acuerdo al artículo primero constitucional, pues se abre la puerta para darle entrada a todos los tratados internacionales y de acuerdo al artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es procedente. Se tiene el derecho de obtener una indemnización. ¿Me explico? Y es interesante porque es una normatividad no interna, sino al contrario, externa, un tratado internacional. Y nuestra materia es derecho internacional público y privado. Entonces, ustedes vean que no es letra muerta el análisis, el estudio de los tratados, las convenciones, todos esos instrumentos notariales que existen. Y vamos a ver nada más desde la perspectiva que estamos viendo. Dice, este alto tribunal, ¿cuál es el alto tribunal? Pues la Suprema Corte, ¿no? Ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Nos queda claro. De hecho, es una obligación del Estado garantizar el derecho a la salud, porque es un derecho humano contenido en el artículo 4 constitucional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahorita lo vamos a ver. Así, coma, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos. O sea, no hay uno nada más que aborde el tema del derecho a la salud, sino que son varios, entre los que destacan en el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y voy a buscar aquí en mi celular la declaración para no salirme de la pantalla con la que estoy compartiendo, y aquí voy a buscar la Declaración Universal. Esa es otra forma de estudiar, para no irnos nada más al puro, a la pura convención, a la pura declaración, perdón. Aquí está, artículo 25, apartado 1. Miren lo que dice. Esto es literal, textualmente lo que dice la Declaración Universal. Artículo 25, apartado 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Vean cómo esta Declaración Universal, en su artículo 25, cómo contempla o cómo tutela el derecho a la salud como un derecho humano, que finalmente está concatenado con el artículo 4 constitucional. ¿Cómo la ven? En la práctica, ¿qué se hace, muchachos? O sea, porque no todo es teórico. No vayan a pensar que esto es teórico. Eh,
Vamos a cambiarnos aquí de red porque creo que está fallando la de abajo. Dice que tengo baja señal. Aquí, espérense. Conectar. Listo. ¿Listo? ¿Siguen viendo el archivo de Word, va? Sí. Ok. Entonces, ¿qué sucede en la práctica, chicos? En la práctica ya es una realidad, ¿eh? Todas las promociones, demandas, es más conceptos de impugnación, argumentos, agravios, conceptos de violación, de impugnación, como se denomine. O sea, dependiendo del recurso que estamos promoviendo. Si es un recurso de revocación, por lo menos en materia administrativa, pues agravio. Si estoy promoviendo un juicio contencioso, pues voy a promover conceptos de impugnación. Si estoy promoviendo un amparo, pues voy a promover conceptos de violación, porque así los denomina la legislación que regula ese medio de defensa. Entonces, ya es una realidad. Entonces, cuando nosotros hacemos valer un medio de defensa, pues lo hacemos valer no solo en la Constitución, no solo en el Código Fiscal, no solo en la Ley del Seguro Social, no solo en la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, no, lo hacemos valer de acuerdo en la Convención Americana, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, le estamos dando mayor énfasis, le estamos dando mayor sustento, mayor fundamentación a nuestras promociones. Así se redacta hoy en día. O sea, ya no es algo como cuando antes se veía, pongo ejemplos sencillos, pero es como antes, para muchos quizás tener un vehículo era como un acto era como un lujo, ¿no? Hoy tener un vehículo en una familia casi se ha convertido en una necesidad. No vamos lejos. El internet. ¿Cuántos de ustedes no tienen un familiar que antes se resistían mucho a las redes sociales? Y hoy han sido cautivados por las redes sociales porque es la única forma de comunicación en estos momentos con mayor dominio todavía que el mismo teléfono como tal. ¿Qué tantas cosas no se han hecho a través de las redes sociales? Hoy las iglesias transmiten por redes sociales. Hoy el Congreso del Estado, el Congreso Federal, transmite sus sesiones por virtual. Hoy la Corte transmite virtual. Hoy sus clases son virtuales. ¿Qué tantas cosas no se hacen de forma virtual? Entonces, vean ustedes que nos alcanzó el destino y ya no estamos hablando de un lujo, estamos hablando de una necesidad. Y lo mismo aquí, o sea, el fundamentar en un escrito de demanda, de ampliación, de demanda, de alegatos o de lo que sea, una simple petición, no te limita que no puedas sustentarlo en algún tratado internacional, en alguna convención, en alguna declaración. Eso ya es una realidad. O sea, sus escritos ya deben de estar fundamentados, bien fundamentados. Entonces aquí dice, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es el único, es el único instrumento internacional que aborda el derecho humano a la salud. No, no es el único, no es el único instrumento internacional. También está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese es otro tratado internacional,
otro instrumento internacional que también aborda el estudio del derecho a la salud, o en él se consigna el derecho humano a la salud. ¿En qué artículo? En el 12. Y este no lo hemos estudiado. Digo, no vamos a estudiar todos los instrumentos instrumentos internacionales, pero el asunto es que un derecho humano contenido en la Constitución puede estar en varios tratados internacionales, en varios instrumentos internacionales. O sea, esa es la enseñanza. Hoy le tocó el derecho humano a la salud, pero no es el único. Entonces, vean, chicos, díganme, en su concepción, ¿por qué creen ustedes que, que este derecho humano a la salud esté abordado en diferentes instrumentos internacionales? ¿Cuál sería el motivo? ¿O para qué les sirve a ustedes esto? ¿Para qué les serviría el análisis o el estudio de los instrumentos internacionales donde se contengan derechos humanos? O no solo derechos humanos, cualquier otro derecho. Pues para lo, como usted, ¿no? Para promover que pues, tengamos que usarlo. O sea, Para, para poder usar el instrumento. para hacerlos valer. Ajá. Para hacerlos valer y para, de alguna forma, insistir, porque ya hemos analizado este tema y para que los derechos sean una realidad hay que no solo implorarlos, hay que exigirlos, casi casi, ¿no? Hay que arrebatarlos. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, vean aquí, 12 del Pacto Internacional, igual lo mismo, dice que alude el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y entonces empezamos a entrar al estudio y vemos que el derecho a la salud no solo es física, sino también mental. Y podemos entrar a un análisis. Por eso hoy, la verdad, el estudio se facilita. Se facilita porque hoy uno tiene acceso con el Internet, Dios mío, a todos los tratados, a todas las convenciones, a todas las sentencias, a todas las legislaciones. O sea, hoy no hay un pretexto para decir es que no le entiendo, es que no hay información, no. Información hay demasiada, exagerada, o sea, nos faltaría tiempo para poder promover abordando ese mismo tema en todos los tratados internacionales. Por eso es que cuando se promueve se tienen 30 días para promover, se tienen 15 días para interponer, para que ustedes no lo hagan en el día 14 y se te vence el día 15. Porque ¿cómo va a ir ese amparo? Pues va a ir como el Quasimodo, ¿no? Como el dibujo ese que hay en la red, ¿sí lo han visto? Del caballo, ¿no? Que empieza muy bonito el caballo, ¿no? Y ya lo último, ¿cómo termina? Con una pata nada más de una línea, ¿no? Algo así sucede a veces, ¿no? Pero bueno, entonces chicos, esa es la intención. Entonces no me voy a detener, pero miren, aquí hay otro artículo. Ahí está. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y no me voy a detener aquí, le voy a dar lectura a otro, pero para que vean y ya se hace interesante a estar leyendo el artículo por artículo de la declaración, que finalmente no son muchos, solamente son 30. Y esta la quiero compartir con ustedes. Vamos a ver, esta se me hace interesante para estudiarla con ustedes. Esta sí es interesante, esta que viene. Fíjense, esta es una tesis aislada de la primera sala. Díganme algo, chicos, en honor a la verdad. El lenguaje jurídico ya se les facilita más, ya es de mayor comprensión cuando ustedes leen una nota, una sentencia, escuchan a algún otro académico, ya le es más fácil de comprender lo que se está diciendo. Pues sí. O sea, Y entramos. A mí me pasa con el profe Prieto que ahora está haciendo, estamos haciendo casos prácticos y ya hay cosas que leemos y digo, pues ya, como que ya va cerrando la onda.
Ok, ok. Sí, sí, o sea, esa es la intención de saber que ya no estamos estancados como hace un año. Bueno, hace un año pues estaban en el cuatrimestre que les correspondía, o ya están en sexto. O sea, dices, no, ok, ya vimos varias cosas, ya hoy puedo leer una sentencia y quizás hay todavía algunos términos que no le entiendo, pero ya logro entender los derechos, dónde están consignados, de quién es su obligación, qué puede hacer valer, el derecho humano de acceso a la justicia, que el derecho de audiencia, que las formalidades esenciales del procedimiento, o sea, ya es un lenguaje muy común, ya empieza a ser muy común. Y lo digo por esto, porque vamos a estudiar una tesis, bueno, la vamos a leer aquí y comentar, pero que finalmente descansa en un tema que ustedes en sexto cuatrimestre ya estudiaron y que es una ley que, les voy a ser honesto, no cualquiera ni la conoce ni sabe que existe. Y vamos para allá. Esta es una tesis aislada de la primera sala. Esta es de mayo de 2014. Ok, primera sala. Vamos a ver lo que dice. Esta sí es interesante por lo que contiene. Esto, fíjense. Vamos a ver qué dice. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sus disposiciones invocadas aisladamente no pueden servir de parámetro para determinar la validez de las normas del orden jurídico mexicano, al no constituir un tratado internacional celebrado por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado de la República. Esto significa, y esto ya lo había leído, para cada vez el conocimiento se especializa más. Siempre hay un conocimiento base, pero también hay otro conocimiento especializado. Y podemos decir que este conocimiento es especializado. Porque si alguien, ustedes lo escuchan decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un tratado internacional, bueno, eso es de manera general. Pero si ustedes quieren ser técnicos, dicen, no, permíteme, no es como tal un un tratado internacional. Es un instrumento internacional, pero no es un tratado internacional. ¿Por qué? Porque fue celebrado por el Ejecutivo, pero no fue aprobado por el Senado de la República. Y cuando nosotros vimos la ley sobre la celebración de tratados, que era una ley de 12, 13 artículos de 1992, si mal no recuerdo, entonces dice que para que un tratado tenga efectividad o sea exigible, pues tiene que ser aprobado por el Senado. Tan es así que cuando ustedes vieron facultades exclusivas del Senado, una de las facultades exclusivas es aprobar los tratados internacionales que le es sometido por el Ejecutivo Federal. Entonces vamos a leer aquí, y esto ustedes ya se están llevando un plus para que cuando alguien diga el tratado internacional, que es la Declaración Universal, ustedes van a decir, bueno, ok, sí, es un instrumento internacional, pero no fue aprobado por el Senado. Lo sustenta una tesis de la primera sala. Entonces, cuando alguien los voltea a ver, digan, no, pues estos chavos sí estudian. ¿Me explico? O sea, no se dejan llevar por la letra grande, sino que siempre ven la letra pequeña. Vamos a ver qué nos dice. Y esto yo ya lo había leído, pero ya aquí encontré la tesis. Y de alguna manera esto refuerza como docente también, para que en algún momento que alguien esté diciendo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un tratado internacional, uno puede comentar y abordarlo, obviamente con toda la sencillez y la humildad, ¿verdad? Porque el conocimiento te hace humilde. Tuve buenos docentes en el doctorado y la verdad, muchos de ellos muy sencillos. Ayer uno de ellos me comentó en una publicación que hice y le dije, doctor, sigo sus pasos porque fue el ejemplo, la enseñanza que usted me dio y lo recuerdo muy bien. Dijo, si ustedes leen un libro por semana, al año habrán leído 52 libros. Y lo recuerdo muy bien, son de los que dejan huella. Y pero hay que ser humildes con el conocimiento, no arrogantes. Dice, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de 2013, hace referencia a una anterior porque este es de 2014, vean, sostuvo que de la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, díganme qué principio
contiene el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Díganme qué principio contiene. Ese es un principio que no lo pueden olvidar. Es más, lo deben de conocer, pero como las vocales. ¿Qué principio contiene el artículo 133 de la Constitución? ¿Qué principio contiene? El de supremacía constitucional, muchachos. El artículo 133 de la Constitución. Les voy a dar chance nada más porque como es la primera clase de 8 a 9, se están despertando todavía. El CPU como que todavía está así como que en modo avión. El artículo 133 contiene el principio de supremacía constitucional en relación con el numeral cuarto. ¿Qué óvole? ¿No se les hace familiar esa ley? ¿No la vimos hace algunas semanas? ¿Se acuerdan? Que era una ley como de 12 artículos nada más. Y aquí la estoy buscando. Ley sobre celebración de tratados. Nada más para ver qué dice el artículo cuarto literalmente. Aquí la estoy buscando, ya la tengo. Es de 2 de enero de 1992. Y les voy a decir, les voy a ser honestos. Estas leyes no son ni conocidas ni por muchos, ni que existen. Son 11 artículos que contiene, pero ya ustedes dicen, ley sobre celebración de tratado. Es una ley que nosotros analizamos con el licenciado, para que se den cuenta que todo tiene una razón de ser. Y ustedes ahorita como estudiantes van estudiando como que las piezas. Al final van a armar todo su rompecabezas. Ustedes van a decir, mira, esta pieza nos las comentó el licenciado, esta la vimos, esta la analizamos, por lo menos esta la comentaron. Y ustedes van a decir, bueno, pues prácticamente fue la base sobre todo. Entonces miren lo que dice el artículo cuarto. Lo leo literalmente. Artículo cuarto de la Ley sobre Celebración de Tratados. Los tratados que se sometan al Senado para los efectos de la fracción primera del artículo 76 de la Constitución, que son las facultades exclusivas del Senado, que eso ustedes ya lo deben de saber, porque lo vimos hasta el cansancio, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Para la formulación del dictamen que corresponde en su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al presidente de la República. Los tratados, para ser obligatorios en el territorio nacional, deberán haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, para que un tratado internacional tenga efectividad en México, tienen que reunir por lo menos 2 condiciones que nos marca este cuarto sobre la celebración de tratados. 1, haber sido aprobado por el Senado. Y 2, que se publique en el Diario Oficial de la Federación para su observancia obligatoria. ¿Cómo la ven, chavos? Seguimos leyendo. En relación con el numeral cuarto de la Ley sobre Celebración de Tratados, se advierte que son de observancia obligatoria para todas las autoridades del país los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. ¿Eso dónde lo dice? Pues el artículo 133 de la Constitución. Suscritos y ratificados por nuestro país, al ser normas de la unidad del Estado federal. De ahí que, no obstante la importancia histórica y política de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿por qué hace referencia aquí una importancia histórica? Porque tiene que ver con la historia. Les comentaba yo la semana pasada que esto se da en medio de una crisis donde los derechos humanos estaban teniendo una crisis grave no solo en un país, sino a nivel mundial. Se había terminado la Segunda Guerra Mundial, había terminado lo del Holocausto, había una crisis tremenda a nivel mundial, había una devastación de los derechos humanos. Por eso dice la importancia histórica, en medio de qué contexto se da, y política, claro que sí.
Dice, aprobada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 217A 3 del 10 de diciembre de 1948. No nos queda la menor duda que es un instrumento internacional que tiene una importancia tanto histórica como política, de mucha relevancia. Ahora bien, y que sus principios han sido fuente de inspiración e incorporados a tratados universales y regionales para la protección de los derechos humanos. Se concluye que sus disposiciones invocadas aisladamente no pueden servir de parámetro para determinar la validez de las normas del orden jurídico mexicano, al no constituir un tratado internacional celebrado por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado de la República en términos del artículo 89, fracción décima y 76, fracción primera de la Constitución Federal. Lo anterior, sin perjuicio de que una norma internacional de derechos humanos vinculante para el Estado mexicano pueda ser interpretada a la luz de los principios de la Declaración de los Derechos Humanos, esto es, los principios consagrados en esta pueden ser invocados por los tribunales para interpretar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico. ¿Cómo la ven? Hoy ya aprendieron algo, ¿cierto o no? Sí, La pregunta es, ¿la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un tratado internacional? Según esta tesis, no es un tratado internacional porque no fue firmada por el Ejecutivo Federal y tampoco fue aprobada por el Senado. O sea, no fue celebrado por el Ejecutivo Federal y no fue aprobada por el Senado. Por eso no constituye un tratado internacional. Entonces, ¿qué es? Pues es una declaración de mucha importancia y relevancia y también es un instrumento, es una declaración internacional, pero como tal no es un tratado internacional. Para que cuando ustedes abonden en el tema, ustedes digan, ah, ok, eso ya lo analizamos, ¿no? ¿Por qué? Porque había una tesis aislada a que hacen referencia de la primera sala, donde ellos mismos dijeron, derechos humanos, los tratados internacionales vinculados con estos son de observancia obligatoria para todas las autoridades del país, previamente a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio. O sea, ellos aquí en esta tesis dijeron, oyes, todos los tratados internacionales de derechos humanos son de observancia obligatoria. Y aquí la reflexión es, ¿y la Declaración Universal es un tratado internacional? No, no es un tratado internacional. Es una declaración, pero no fue celebrada por el Ejecutivo ni fue aprobada por el Senado. Entonces todos los demás tratados que sean celebrados por el Ejecutivo y sean aprobados por el Senado, ¿son vinculantes? Sí, son vinculantes. ¿Por qué? Porque el 133 lo señala. Esta Constitución y los tratados internacionales, aquí lo busco, nada más para que tengan fresco este tema. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133. Aquí está. Ya que estamos en el ejercicio de la lectura literal, vamos a ver qué nos dice específicamente el 133. Miren lo que dice, literalmente. Escuchen, esta Constitución
el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le doy lectura, que contiene el principio de supremacía constitucional. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma ¿qué? Pues con la misma Constitución. Y aquí viene la parte interesante, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, ahí están los requisitos. Y como la Declaración Universal de los Derechos Humanos no fue celebrada por el presidente del Ejecutivo Federal y no fue aprobado por el Senado, pues por eso no es vinculante, obligatorio como tal. Pero eso no significa que no se deba de atender o que sea como que letra muerta o como que están... No, o sea, simplemente es para los efectos de énfasis y de especialidad en cuanto al análisis de esa declaración. Pero eso no significa que sea letra muerta. Dice, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en la Constitución o leyes de las entidades federativas. Entonces vean, chicos, como uno de los requisitos para que sea considerado como tratado internacional es 1, que sea celebrado por el Ejecutivo, 2, que tenga aprobación del Senado. Solamente así se considerará que es un tratado internacional y será obligatorio. En el caso de la declaración no se dieron esos requisitos, por decirlo así, pero eso no significa que no tenga peso el contenido de ese instrumento internacional, esa declaración, porque ha sido fuente de inspiración para otros tratados internacionales o para otros instrumentos internacionales. ¿Cómo la ven, chicos? Pues ya aprendieron algo nuevo hoy. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, todo se entendió bien. Ok. Bueno, entonces la dejamos hasta aquí y nos vemos el día jueves 9:30. ¿Les parece? Ok. Órale pues, y ya casi estamos terminando el cuatri. Ay, ya. Sí, ya me falta poquitito. A ver si nos vemos ya el próximo cuatrimestre, ¿no? Todos con cubrebocas y todos bien armados hasta los dientes, con gel. Con miedo. Sí. ¿No extrañan al paisa? La verdad no. Ok. Bueno, se cuidan, chicos, estamos pendientes, ¿no? Gracias, Nick. Bye, hasta luego. Bye.